Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es impresionante. Tenemos casi 4,000 asistentes virtuales de prácticamente todo el país y de muchos otros países que nos están siguiendo. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Está muy vasta para ambas partes. Entonces, empecemos. El tratamiento antitrombótico o el tratamiento anticoagulante, bueno, primero, hay una que dice, ¿se recomienda tratamiento antitrombótico de inicio o anticoagulante de entrada? Bueno, esa es una pregunta interesante. Los pacientes con COVID-19 forma leve, o sea, que tienen fiebre, la tomografía es normal, en ellos no. Ellos lo que se recomienda es que estén en su casa, que estén deambulando, a menos que tengan factores de riesgo de trombosis venosa profunda. Si tenemos un paciente COVID-19 de forma leve, que tiene obesidad, que tiene antecedente de trombosis venosa, que tiene insuficiencia venosa y otros factores más que evaluamos con la escala de Padua, entonces ellos sí requieren anticoagulación profiláctica. Entonces lo que estamos recomendando en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia es que a los pacientes se les aplique la escala de Padua y con eso se evalúe esa forma leve. Pero si el paciente en forma leve va progresando o tenemos un paciente ya en forma moderada o grave, entonces forma moderada hay que iniciar anticoagulación profiláctica y forma grave o que está brincando una moderada a grave, acorde a los niveles de dímero D, que es lo que estamos midiendo como marcador, entonces tenemos que dar anticoagulación total. Y en pacientes con más gravedad hay que usar antiagregantes plaquetarios, ya sea aspirina o propidrogel. ¿Por qué? Porque en los estudios de autopsia que se han hecho se ha encontrado que en esos trombos a nivel vascular, ya sea de pequeños o vasos medianos, no nada más hay fibrina, sino que también hay plaquetas y aún una gran cantidad de megacariocitos. Entonces, eso es lo que recomiendan en resumen la mayoría de las guías y es lo que recomendamos en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Perfecto. Claro que sí. Raúl, ¿cómo recomiendas oxigenar a un paciente previo a la intubación? Buena pregunta. El paciente que va a tener que ser intubado ya tiene la forma H y estos pacientes en esta fase en especial es cuando tienen el mayor riesgo de contagio. La carga viral que están exhalando en las gotas o en los aerosoles es muy alta. La fase de más riesgo para que se contagie el personal de salud precisamente es esta fase. Cuando viene el momento de la intubación, que es donde se generan más aerosoles. Entonces, lo que se recomienda, y esto es acorde a todas las reguladoras internacionales, es que estos pacientes no tenemos que preoxigenarlos como habitualmente los preoxigenamos con el ambú, mascarilla o con el sistema Vein, sino que los tenemos que preoxigenar con puntas nasales, habitualmente puntas nasales con flujos que no rebasen 10, muy permisivamente más de 12 litros por minuto, y en el mejor momento de la saturación, en ese momento iniciar una estrategia de secuencia rápida. Usar un relajante muscular de acción muy rápida, en este caso el rocuronio, o dosis altas de cisatracurio, usar un opioide para tener al paciente con pseudoanalgesia, y en ese momento intubar. ¿Quién tiene que intubar? El de más experiencia. Y también de todo lo que lean ustedes es lo que va a decir, porque la intubación tiene que ser a la primera y rápida. Cada vez que hacemos un nuevo intento de intubación, hay aerosol. Cada vez que hacemos un nuevo intento de intubación, hay más secreción orofaringia que tenemos tentativamente que aspirar. Se hace más aerosol. Entonces tiene que ser una secuencia rápida, preoxigenarlo con puntas a flujos permisivos no mayor de 12 litros, no usar ambús, no usar, claro, en lo posible sistemas Vein, porque eso va a generar más aerosol. ¿Quién debe de intubar? El de más experiencia, asistido por uno más. Y en el sitio donde va a intubar no tiene que haber más gente alrededor, sino como bien dijo la doctora Rule, esto va a hacer que el aerosol se escape. Las cajas de acrílico que se están usando para la intubación son una buena estrategia, si se usan bien. ¿Por qué? Porque van a contener las grandes gotas. Pero el aerosol que se genera por el flujo de aire va a salir por los lados de la caja. Y esto va a poder, o puede tentativamente o potencialmente contaminar a los que están alrededor. Por eso tiene que estar el que intuba y el que va a asistirlo para la intubación. Y una vez que el paciente esté intubado, inflarlo más rápidamente el globo para hacer el neumotaponamiento
y de esta manera ya conectarlo al ventilador mecánico. Y ya para terminar, que no es necesariamente de cómo oxigenarlo, sino poner el interfase ventilador-tubo, claro, si se tiene el recurso, un filtro EPA para poder filtrar en lo posible las partículas virales y evitar que en el flujo expiratorio del ventilador se vayan las partículas virales al medio ambiente. Y también en el lado expiratorio poner un filtro EPA, esto de alta eficiencia. Aquí también en ese aspecto, ay, qué bueno que hablaste de la caja de acrílico, eso, y también que también están preguntando si le coloca una mascarilla de alto flujo, o unas puntas de alto flujo, ¿se debe colocar una mascarilla N95 encima? ¿Qué opinan? Bien, ¿el paciente? Sí, en el paciente bueno, infectado. Se han desarrollado varias estrategias, una de ellas es esa, que le ponen las puntas de alto flujo y le ponen una N95, eso está descrito, es de manera anecdótica, ¿no? Pero se ha usado. Otra estrategia que acaba de ser publicada es que a la cama donde esté el paciente le ponen una burbuja de plástico y esa burbuja de plástico con un circuito de aire y filtros contiene las partículas virales, ¿no? Esa no hay en México, pero lo que se hace en varios centros utilizan la mascarilla N95 y por debajo las de alto flujo. Es una alternativa para nuestros recursos. Aquí, si estás de acuerdo, Alfredo, no sé qué opine la doctora Rule de esta plástica que se pone en las camas de los pacientes. Y hay en México, de hecho, yo conozco un ingeniero biomédico que está produciendo y está vendiendo estas camillas con la burbuja, con el sistema de ventilación. Así es que es cuestión de buscar exactamente dónde está, pero sí hay. Bueno, entonces, qué bueno que nos lo dice porque es una buena estrategia. ¿Saben por qué? Porque no todos van a tener que ser intubados, pero sí van a requerir alto flujo. Y esta puede ser una alternativa para tratar, no sé qué opina usted, doctora, que se sigan generando sobre todo aerosoles. Sí, sobre todo si no, en los hospitales no va a haber cuartos con ventilación, con presión negativa, que van a contener el aerosol adentro del cuarto. Entonces, si no va a haber esta posibilidad, entonces aislar al paciente en la burbuja de plástico es un control de ingeniería mucho más eficiente que la mascarilla. Ok, bueno, preguntan si en qué momento, bueno, se usa el dispositivo el AMBU siempre, ya Raúl lo comentaba, ¿no? O sea, hay que tratar de... Sí. A menos que no haya otra alternativa, porque también hay que ver en los escenarios. Va a haber situaciones en las que no quede otra que tengamos que usar el AMBU o el Vein, o sea, entonces idealmente no, pero en una situación de gravedad que estamos viviendo en ocasiones sí va a ser necesario utilizarlo. Entonces, utilizarlo con mucha precaución para el que está haciendo el procedimiento. ¿Es necesario intubar con guía? Bueno, esta es una técnica que depende de la... Claro. Mira, va a depender mucho de la evaluación de la vía aérea y si va a ser una vía aérea fácil o difícil. Entonces, el médico que va a intubar, que es el experto, es lo ideal. Estoy hablando del ideal, que es el experto. De acuerdo a la evaluación que haga de la vía aérea, él decidirá qué instrumentos van a utilizar para la intubación. Lo que se recomienda es que intubemos con un videolaringoscopio. O sea, tenemos que necesariamente tener un videolaringoscopio. Y si utilizamos el videolaringoscopio y utilizamos una guía introductoria, pues es mucho más fácil, o un buggy, ¿no? También lo podemos utilizar. Pero no en todos lados hay videolaringoscopios, o no toda la gente está entrenada para usar un videolaringoscopio. Entonces tiene que utilizar una intubación con un laringoscopio convencional, y bueno, ahí sí, si va a intubar con un laringoscopio convencional y es una vía aérea no tan fácil, entonces sí, les recomiendo que usen una guía para poder hacerlo al primer intento. Porque no en todos los lugares va a haber el experto que intube. Fíjate que aquí te haré una pregunta que le he hecho a varios expertos y me encantaría escuchar tu opinión. Hablamos de que quien tiene que manejar la vía aérea es el experto. ¿Qué opinas tú de los equipos de intubación? O sea, que sea personal de anestesia exclusivo para ir e intubar, como dices tú, bien y a la primera. De acuerdo contigo. Mira, los equipos de intubación tienen que instrumentarse en los centros COVID de nuestro país. Y esto no es novedoso, los chinos lo hicieron y tenían un éxito de intubación del 100%.
Es más, cualquiera de nosotros en YouTube puede tener acceso a los videos que ellos desarrollaron del equipo, de sus carros de intubación, de cómo iban vestidos, porque ahí sí debo de decirles que la vestimenta y los trajes de protección personal que utilizaban ellos eran de muy alta protección. No era la N95 nada más, y nuestro gorrito y un campo que nos ponemos aquí en el cuello y demás, no. Ellos deben de ver esos videos para que vean todo el equipo que utilizan, y la doctora lo debe de conocer también, ¿no? Ninguno de esos médicos se infectó, intubaban a la primera y estaban los más expertos, de acuerdo. En los grandes centros que ya se hicieron COVID en nuestro país, ahí están los expertos. Entonces, tiene que hacer un grupo, es lo ideal, ¿eh? Estamos hablando del estado ideal, tiene que hacerse un grupo de intubación, un equipo de intubación. De acuerdo contigo. Sí, yo también creo que... Porque fíjense, en nuestro medio hay muchas vías aéreas difíciles. Estamos viendo gente con obesidad, sobrepeso, vías aéreas difíciles, cuellos cortos, laringes anteriores. Entonces tienen que estar ahí los que saben intubar, y si se hace un grupo, qué mejor. Entonces, eso no hay duda alguna, tiene que hacerse. Yo también creo que eso tendríamos que hacerlo, trabajar en nuestras unidades. Y no es que estemos invadiendo el espacio de nuestros compañeros, sino cada quien tenemos un papel relevante. Y yo creo, lo diré así, que la presión no es la misma en intubar a un paciente con cetoacidosis diabética que intubar a un paciente con una enfermedad que me puede infectar. Así es. Entonces, mi presión como que va a realizar el procedimiento no es la misma. Así Yo es, comparto esa... No, porque en este sentido debo decirte, y todos los que nos oyen que han intubado un paciente con COVID no me dejarán mentir. Intubar un paciente con COVID, así sea uno el más experto de este planeta, da miedo. Va a ser con temor, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar, y vas con la presión de que no vas a poder seguir la técnica habitual que sigues de preoxigenación y bla, bla, en estos pacientes, que su reserva de oxígeno es muy pequeña, y que son pacientes en que te están saturando el 80% y lo relajas, y la saturación se cae al 40% en segundos. Entonces tú tienes que intubarlo en ese tiempo. Entonces siempre entras con estrés a intubar un paciente así. Pero si ya hay un grupo, pues entonces el estrés se diluye y es menos. Raúl, ¿qué opinas acerca de la ventilación no invasiva? Bueno, es una buena estrategia, o sea, indiscutiblemente, pero el pero es que va a generar aerosol. Por eso lo que idealmente es no usarla, pero ante la gravedad de la pandemia y el número de pacientes que hay, guías recientes ponen tanto a los altos flujos de oxígeno como a la no invasiva como una de las estrategias iniciales antes de intubarlos y pasar a la ventilación mecánica. ¿Y eso en qué sentido? De que pues no alcanzan los ventiladores. Entonces, ya que no es ideal, bueno, lo tenemos que adecuar. Entonces se puede utilizar ventilación no invasiva, pero con mucho cuidado, tenemos que aislar al paciente, y si se le puede poner esa burbuja de plástico, que me parece una buena opción, claro, con su flujo de aire y sus filtros necesarios, no nada más es ponerle un plástico sobre la cabeza al paciente, entonces sería una buena alternativa. Yo creo que evitaríamos muchas intubaciones, pero el otro pero que viene de la no invasiva, también no hacernos una falsa confianza que va a responder bien y retrasemos la intubación. Porque esos pacientes, si están taquipnéicos, si están haciendo grandes swings respiratorios con presión transpulmonar negativa, van a condicionar más lesión pulmonar inducida por el paciente, ¿no? Entonces aquí viene ya la expertise del intensivista. Entonces, en ese sentido, tiene que estar manejando la ventilación alguien que sepa, el neumólogo, el intensivista, un internista que sea estado en la ventilación mecánica, para precisamente tener bien los tiempos, ¿no? Cuándo el alto flujo, cuándo la no invasiva, o cuándo ya no esperar más e intubarlos de manera temprana. Pero volviendo a tu pregunta, es una buena alternativa cuidar los aerosoles, y si se tiene esa campana de plástico, sería, si no lo ideal, sería mucho mejor. Sí, fíjate que en ese aspecto tienes toda razón, porque lo diré como tal, ese feeling, ese momento de decidir, lo intubo, le pongo no invasiva, no es fácil. No es fácil. Es un proceso complejo que requiere, bien tú dijiste la palabra, ¿no? La experiencia, ¿no? Ya bien decía William Osler, ¿no? Cómo a través del tiempo, del estudio y de la observación
del tacto, de la auscultación, cómo a través de los sentidos, de la utilización de los sentidos a través del tiempo, uno se convierte en ese experto. Bueno, hemos tocado en el aspecto de cómo se preoxigena o cómo se oxigena previo a la intubación. ¿Quién sería lo ideal que lo intubara? ¿Cuándo podríamos utilizar la no invasiva? Ahora bien, ya se intuba el paciente. ¿Cuál es tu modo de ventilación favorito para esos pacientes?